Lo que le voy a presentar es un equipo que estaba ahí afuera, que todos pudieron ver, algunos preguntaron, varios. Este equipo, DogLab, es un equipo que simula, reemplaza al farinógrafo de Bravender. No sé si lo oyen, lo han oído a ese, pero muchos lo tienen. Para pasar ya. Lo que vamos a ver es qué es el DogLab, cómo funciona el DogLab y sus ventajas. Software y ventajas del software. Parámetros que determinan, preparación de la muestra, una ejecución de una prueba, aplicaciones y las conclusiones. ¿Qué es el DogLab? Bueno, es un equipo que tiene una capacidad de medir la fuerza, torque durante el amasado. ¿Sí? Determina la calidad y característica del procesamiento de harinas y trigos y sus masas. Eso está bueno porque te empareja y te hace aceptar harinas o trigos para poder hacer una producción. Calentamiento y enfriamiento en rampa lineal. Velocidad y energía variable. Tiene una grabación continua de los datos, segundo a segundo, y te los va expresando y poniendo en la hoja luego para que lo puedas estudiar. Los cambios que se van produciendo en el amasado, y vos podés determinar distintos parámetros o distintos valores y determinar si ese aditivo o ese trigo o esa harina sirve para algo o no. La grabación continua de los datos. El ensayo se hace con 300 gramos de harina, ¿sí? Se hace a nivel de laboratorio o fábrica. Es un amasado convencional y tiene dos brazos en Z o brazos sigma, ¿sí? Para amasar. Ambos giran en contrario, uno hacia adentro, los dos hacia adentro, digamos, pero en lados opuestos. Eso es muy similar también al farino. La cuba amasadora, como la vimos hoy ahí, es muy pesada, robusta, está hecho de muy buen material, ¿sí? No le falta para nada material. Los gráficos típicos que hace, esto es para señalar, ¿no? Para señalar cuál es. No lo veo. No. Estos son los típicos gráficos que hace, ¿sí? Un farinograma, o en este caso DogLab, ¿sí? Tradicional, y la ventaja que tiene que también analiza la muestra de harina calentándola, ¿sí? Entonces vos vas a ver desde acá para acá, calentando una rampa de calentamiento a 80 grados centígrados, y vas a ver el comportamiento de los almidones, ¿sí? Muchos habrán escuchado hablar de un equipo Mixolab que desarrolló Chopin hace unos años atrás. Está basado en este equipo, en el DogLab, en esta curva, ¿sí? O sea que los que primero descubrieron eso fueron estos, ¿sí? Newport, en su momento era Newport la fábrica que hacía este equipo, el DogLab. Luego lo compró Perten y luego Perkin-Elmer, o sea, hoy es Perkin-Elmer, ¿sí? Pero esto es muy importante para los que hacen galletas, los que hacen fideos, para ver el almidón, cómo se comporta el almidón, ¿sí? El grano de trigo está compuesto por proteínas, ¿sí? Que se aglutina y forma el gluten, pero nos interesa porque retiene el CO2 en la fermentación. Pero en muchos casos, en la producción, lo que te interesa también es saber cómo está ese almidón, ¿sí? Porque el grano de trigo tiene como un 60% de almidones, que nunca le prestamos atención. Pero bueno, ahora le podremos prestar atención en esta parte, ¿sí? Esta parte está ligada a la retrogradación de los almidones, porque acá se empieza a enfriar el equipo. Al enfriarse, ves cómo se retrogradan los almidones y ves la vida de anaquel, o sea, la vida soft del pan de molde, que es lo más clásico. Y este ya lo vimos, es el tradicional farinograma. Te va a marcar el tiempo de desarrollo, la estabilidad, y te va a dar el WA, ¿sí? O hidratación. Lo que te va también, vamos a verlo más adelante porque se me va a mezclar. ¿Cómo funciona el DogLab? Bueno, es una cuba con control de temperatura, ¿sí? Muy estricto, ¿sí? Puede calentar de 10 a 80 grados centígrados y tiene un sensor interno, T2 y T3. Esto lo que significa esto es que el equipo no es como el farinógrafo, ¿sí? Que tiene un baño a 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados tenés la cuba del equipo del otro, el farinógrafo Bravender. Acá también, pero si vos tenés siempre agua a 30 grados centígrados, cuando producís el amasado se produce una fricción en la harina, y esa fricción en la harina levanta temperatura, y al levantar temperatura, si vos tenés agua a 30 grados, no lo podés regular
perfectamente a 30 grados. Siempre va a tener un delta de temperatura de más 1,5 o 2 grados por lo menos, lo cual te genera diferencias en los resultados, ¿sí? No está muy bien eso, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. En el equipo al tener este control de temperatura, digamos, que vos le pasás agua fría, el equipo por medio del software sabe la temperatura del agua que está entrando y sabe la temperatura a la que tiene que llegar la cuba constantemente. Entonces eso lo va regulando, ¿sí? Calentando el agua a su necesidad. Es muy preciso. Tan es preciso es que en los protocolos viene un protocolo para hacer los análisis tipo farinógrafo, ¿sí? Símil farinógrafo. Además de que viene el doblado, el método doblado. Pero el símil farinógrafo es para que el control de temperatura sea menos estricto. Entonces se parece más al farinógrafo. Control de la velocidad variable. Tiene un motor muy potente de 0,55 kW. Va de 0 a 10 a 200 RPM programable. Esto es muy útil para asemejar a las amasadoras industriales, por ejemplo, ¿sí? O hacer más cortos los procesos y dar resultados más rápido. Opciones de potencia constante y fuerza, torque constante. Bueno, eso también podemos modificar la celda de carga por medio del software para alcanzar valores más altos o más bajos. Dispensación de agua es automático y está patentado, de 0 a 300 mililitros. La temperatura también del agua que vos vas a dosificar, obviamente agua destilada, es patentada, es controlada por un sensor de temperatura, el T1, ¿sí? A 30 grados centígrados. La medición de fuerza es por tecnología de celda de carga, una celda muy potente, o sea, de mucha capacidad, de 0 a 25 Nm. Y el control del equipo se hace por medio de una PC, por medio de un software que se instala en una PC. Las ventajas del doblado. Bueno, es un soporte de innovación con gran capacidad de respuesta. Ya les dije por qué, porque tiene segundo a segundo cómo va modificándose el torque, ¿sí? El amasado, la absorción y varias otras cosas. Y te da mucha información. Da información relevante para el proceso productivo y permite mejorar la reproducibilidad, ¿sí? En el caso de los molinos, vos podés asemejar siempre una harina que le mandás suponte, no sé, a Granix, y ver que esa funciona y siempre repetir o asemejarte lo más posible a esa harina cada vez que le mandás a Granix. O sea, tener un perfil de la harina. Brinda más información que los riómetros más existentes. Esto ustedes van a decir, bueno, les mostré los gráficos. Un gráfico es el tradicional y el otro es el que calienta y te da la información sobre los almidones. La temperatura es programable de 10 a 80 grados centígrados. Ahí vos estudiás para estudiar las proteínas, y también la velocidad de mezcla es programable, hasta 200 RPM, para emular las amasadoras comerciales, como dijimos hoy. Al poder modificar las RPM hasta una alta velocidad, se puede amasar y medir muestras de harina integral, ¿sí? Por ejemplo, harina de trigo duro y sémolas de trigo duro. En el otro equipo, algunos lo hacen, pero no estaba recomendado por la misma gente que lo comercializaba. La velocidad escalonada dentro de una prueba para incorporar ingredientes como la grasa. Eso también podés programar la velocidad que vaya subiendo y ir incorporándole grasa. Permite trabajar con masas de baja hidratación, 30 a 35%. 30 a 35%. Eso es muy útil para pastas, pasteles, galletitas, hacer desarrollos para ese tipo de productos. Ajustando la fuerza que entrega el equipo. Usando la función goteo automático, el Doglab encontrará la absorción de agua adecuada para una nueva harina, ahorrando tiempo y mano de obra. Esta función de goteo automático la pueden usar, pero bueno, por la práctica he verificado que ningún equipo, una vez que empieza a amasar, ya te está modificando las condiciones. Entonces, si le vas agregando agua a eso, ya no es lo mismo, ¿sí? Lo mejor es lanzar un nuevo ensayo y vas a tener valores más precisos. Bueno, el Doglab para Windows, el software que es para Windows. Gráfico interactivo con tiempo real que permite superposición de curvas. Vos podés superponer lo que es la harina base con los aditivos, con RPM más cantidad de RPM, menos, bueno, hacer distintas modificaciones y ver cómo se fue modificando ese gráfico que era testigo
con respecto a las modificaciones que tú estás haciendo, tanto de aditivo como de modificaciones mecánicas. Tiene una interfaz con muchas... ¡Uy, caramba! Tiene una interfaz con muchas pestañas. Esto te ayuda a agregar cosas, a sacar cosas, a modificar protocolos, etc. Análisis y métodos personalizados, esto es lo que te ayuda a hacer, ¿sí? Análisis y métodos personalizados. Modos de uso de usuario, experto y usuario de rutina para facilitar la operación. Análisis de datos, informes y portación de datos. Informe en una sola página con datos de trazabilidad, resultados y gráficos. La trazabilidad, y se puede hacer un amasado virtual para predecir medidas de mezclas de trigo molido y para optimizar la configuración de sus molinos, la tasa de extracción y mezclas de harina. Esto tiene que ver con qué pasajes poner en la harina final para poder lograr una estabilidad, un tiempo de desarrollo, una absorción determinada. Bueno, acá vemos distintas comparaciones. Vamos a pasar. Estas son las pantallas que tenemos, distintas pantallas. Ventajas del software. Opciones avanzadas, permite establecer una fuerza objetiva de torsión de amasado. Dejar de amasar una vez que alcanzó la fuerza que vos querías alcanzar, ¿sí? Dosificación automática del agua en mililitros o en porcentaje de absorción, WA. Cálculo automático del peso de la muestra, que se va a requerir en función del contenido de humedad de la muestra. Si vos sacás una determinada humedad de la muestra bien precisa antes de hacer el ensayo, se coloca eso cuando vas a lanzar el ensayo y el equipo te dice, bueno, no pesás 300 gramos de harina, pesás 297,5. Bueno, fenómeno, pesás eso. La detección avanzada de picos durante el amasado. Permite excluir automáticamente los falsos picos de hidratación. Esto es un argumento de venta muy bueno, ¿sí? Y que el otro equipo, el equipo que está, el Bravender, ¿sí? El problema que tiene es que tiene picos de absorción, ¿sí? 2 picos de absorción, y eso está librado, hay una norma IRAM que te explica dónde tenés que tomar el pico, acá, allá. Bueno, hay operarios que lo entienden de una forma u otra, ¿sí? Y entonces ahí se te van los valores de estabilidad y tiempos de desarrollo, un poco quedan liberados a criterio de quién lo usa el equipo. Entonces hay un grave error. En este equipo no pasa eso, ¿sí? En este equipo es un equipo desarrollado en Australia con trigos bastante similares a los nuestros. Ese problema lo vieron de antemano y hicieron un software que te elimina esos doble picos. Y bueno, eso es muy útil, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, que ya se los he dicho a varios, pero harinas 4.0 en un farinógrafo 4.0 con 22, 23 de gluten te dan estabilidades de 30 minutos. Bueno, ustedes que son técnicos y que están en la harina, saben que es imposible que una harina 4.0, que es puro almidón, tenga estabilidades de 30 minutos. O sea, yo lo llamo un poco es un engaño. Pero bueno, con este equipo no. Con este equipo tenés estabilidades de 5, 8, 10 minutos, ¿sí? Es más razonable, pero bueno. ¿Qué permite? Determinar características de amasado de las harinas para su procesamiento. Parámetros clave como tiempo de desarrollo, estabilidad, absorción, grados de aflojamiento, cantidad de agua y energía necesaria para hacer una masa. Caracterización de harinas, por ejemplo, para pan, fideos, etc. Hacer mezclas de harinas según especificación. Controlar procesos productivos con masas tomadas directamente de la línea, ¿sí? Una galletera como Granis, que está acá, por ejemplo, puede agarrar y tomar en un punto de la línea que es crítico y que necesita saber la consistencia de esa masa, cómo está, pasarla por el equipo y ver en ese momento cómo está esa masa y tomar la decisión de seguir adelante o volverla para atrás y que sea parte de otro reprocesamiento. Controlar procesos productivos, ya lo dijimos. Desarrollar productos, efectos de los aditivos en las harinas y efectos de cambios en el proceso productivo. Bueno, eso es lo que más o menos siempre vemos. Consideraciones para realizar el ensayo. La cantidad de agua solo destilada o desionizada. Aditivos en el agua directamente en el recipiente, nunca en el depósito. El equipo tiene un depósito en el cual se pone el agua y ahí se atempera, ¿sí? Y de ahí dosifica, bueno,
no se pone el agua en ese depósito. Muestra de harina homogénea. Determinar el contenido de humedad de la harina. Precisión del peso de la harina 0,1 gramo. Inicio del ensayo, bueno, hay una pantalla en la cual te va a guiar, ¿sí? Se pone el nombre de la muestra, la cantidad de humedad, te va a dar la cantidad de harina y bueno, y luego lanzas el test y el equipo va a hacer el resto. Es un equipo que no tiene intervención humana, ¿sí? Eso también es bueno, comparado con, yo sé mucho del alveógrafo, comparado con el método alveógrafo, tiene mucha intervención humana. Y también los nuevos alveógrafos, Alveolab, que son más automáticos, tienen intervención humana en la parte crítica, que es el extrusado, ¿sí? Y ahí se producen errores bastante importantes. Ejecución del ensayo, bueno, se pesa la harina, preciso, se abre la tapa, se coloca, bueno, acá vamos a ver un poco rápido, no tenemos mucho tiempo. Ese es el gráfico tradicional y los valores que va a dar, ¿sí? Desarrollo, tiempo de desarrollo, lo principal les voy a decir, estabilidad, debilitamiento, el ancho de banda, que también es muy importante, y lo hace todo en base a ¿qué? Lo hace todo en base, como el equipo que hizo el método, o sea, Bravender, lo hace todo en base a las 500 unidades farinográficas. Pero eso lo podemos modificar también, pero lo tradicional es eso. Bueno, esto es como se limpia el mixing bowl después de que haces el amasado. Podés repetir el test, si no llegó a las 500 unidades de Bravender, podés repetirlo con la indicación de lo que te dice el equipo. Aplicaciones, se puede aplicar en molinería, en industrias procesadoras de harina, como vimos. Pruebas estándares tenés a temperatura y velocidad constante, 63 RPM, 30 grados centígrados, 20 minutos. Eso bajo las normas, ¿sí? Y cumple con los parámetros establecidos en la norma IRAM 15855, que es la norma del farinógrafo. Pruebas de alta velocidad para emular el amasado moderno y de alta energía en panadería. Pruebas de rampa de temperatura fría para emular procesamiento. Pruebas de baja adición de agua para medir masas desmenuzables, como las galletas, ya los vimos. Prueba de trigo integral, sémola y otros tipos de harina. Calentamiento para cocinar la masa y emular el horneado. Y predicción de mezclas. Bueno, acá tenemos, estos gráficos los vamos a pasar, pero tenemos las diferencias entre harinas fuertes y débiles, las hidrataciones que hay, y los tiempos de, acá el gráfico no, está tapando la otra parte, pero bueno, el tiempo de desarrollo, la estabilidad cambia, ¿sí? En una harina que en la otra. También se evaluaron el efecto de los aditivos, sal, azúcar, lípidos, hidrocoloides, agentes oxidantes y reductores, emulsionantes y enzimas. Sal, sustituto de sal y con el método estándar. Acá vemos, después no lo podemos ver detalladamente, pero ahora tengo que pasar rápido porque no hay tiempo. Acá vemos las diferencias que se van produciendo con distintas dosificaciones. El efecto del ácido ascórbico también, que es un fortalecedor de la masa y aumenta el tiempo de desarrollo. Los agentes reductores como la cisteína, también se ven los efectos en una harina fuerte y en una harina Worley. No sé cuál era esa es integral, ¿no? Sí, grano entero. Emulsionantes también, con el método estándar. Efecto de la velocidad del amasado. Simula procesos industriales, ya lo dijimos. Las pruebas más rápidas, menores a 10 minutos, aumentan la eficiencia, eliminando los picos de dilatación falsos también, mejor definidos, ¿sí? Doublab puede emular las condiciones de proceso. El amasado requiere aproximadamente 13 watt-hora kilogramo, ¿sí? Y eso lo puede emular, ¿sí? Las amasadoras modernas pueden lograr esto en menos de 3 minutos, el Doublab. Ahí lo vemos también con el tema de las RPM, cómo se puede cambiar los gráficos y obviamente siempre trabajar a 63, 121, 180, elegir las RPM que más te queden cómodos. Efecto de la temperatura de la cuba amasadora, que imitas el proceso comercial. También vemos cómo cambia con distintas temperaturas, cada curva. Rampa de temperatura para diferenciar muestras similares. Bueno, acá también lo vemos con el proceso completo, ¿sí? Y el proceso a 30 grados, que es lo que va pasando a 30 grados y el otro completo.
calentamiento de una masa. Esto es lo que vimos hoy, que ya se los expliqué un poquito. Acá ves, a partir de acá, que empieza a calentar, ves el comportamiento de los almidones. Es muy útil eso, está bueno. Masas bajas en agua, también podés analizarlas. Acá ves las diferencias que hay con las diferentes hidrataciones. Harina integral, bueno, esto es un ensayo que se puede hacer y está bueno que se pueda hacer porque cada vez se está usando más la harina integral, entonces es útil poder pasarla por acá y ver dónde está parada tu harina, cuando sirve y cuando no sirve. Sémolas también se pueden hacer, adititas RPM. Acá tenemos una comparación con lo que es el farinograma, muy parecido todo. Método equivalente al farinógrafo. Bueno, esto ya lo hablamos un poco. ¿Sí? Es un método muy parecido, o sea, es parecido en todo, pero tiene mejoras el equipo, mejoras en el control de temperatura, principalmente. Diferencias farino 2 Black. Bueno, esto también es para leerlo, lo van a tener en la presentación. Acá tenemos R cuadrados comparativos, ¿sí? 0,91 en el softening, en el WA 0,99 es lo mismo, ¿sí? Esto es estabilidad, acá hay un poco más de diferencia, y acá en el tiempo de desarrollo también hay más diferencia acá todavía. ¿Por qué hay más diferencia acá? Por lo que decíamos hoy, los picos que tienen, si lo toma acá, si lo toma allá, entonces se hace un poco un desastre eso. Conclusiones: es rápido, pruebas de alta velocidad en 10 minutos o menos, proceso relevante, de alta energía, alta CRPM, bajo contenido en agua, alto PAP, alto contenido de grasa se pueden usar, masas refrigeradas y el mezclado y una similitud al horneado, ¿sí? Pruebas estándar, pruebas de resultados idénticos. Es muy repetitivo el equipo, ya lo hemos probado, sobre la misma harina, repite muy bien. Flexible, totalmente ajustable y perfiles de prueba programables. Mezclas virtuales para optimizar especificaciones, fácil de usar en el modo de usuario de rutina, totalmente integrado el amasador, ¿sí? Todo integrado. Esto es muy compacto, ya lo vieron hoy allá afuera, y lo único que necesitas es el baño de refrigeración, que hay que comprarlo aparte. Totalmente integrado. Control de temperatura, sin vidrios, esto no es vidrio, es policarbonato. Moderno, de tecnología y software, y el estilo, el diseño, y podés hacer trazabilidad. Y bueno, muchas gracias.